Bienvenidos, vamos a dar inicio al curso de asesor certificado de COVID-5, o también denominado como evaluador certificado en COVID-5. Este curso básicamente va a hacer una revisión completa de la publicación de ISACA, denominada la guía del evaluador en COVID-5. Como objetivos que nos planteamos en este curso tenemos los siguientes. En primer lugar, en este curso vamos a abordar cómo se lleva a cabo una evaluación de capacidad de procesos usando la publicación de ISACA, denominada la guía de evaluador usando COVID-5. Entonces, en el curso vamos a hacer una revisión completa de esta publicación para que el alumno pueda entender con un nivel suficiente y en detalle cómo se ejecuta una evaluación de capacidad usando esta publicación de ISACA. Otro punto importante que vamos a abordar en este curso es conocer cuáles son los roles y responsabilidades de quienes van a participar en un proceso de evaluación de capacidad de procesos. En el curso entonces también vamos a identificar quiénes son los principales actores que van a tener a cabo una función y una responsabilidad dentro del contexto de desarrollar una evaluación de capacidad del proceso. Asimismo, nos vamos a apoyar en el denominado modelo de evaluación de procesos, conocido como PAN. También es parte importante de este curso que el alumno sepa cómo aplicar este modelo de evaluación cuando vaya a desarrollar, a ejecutar una evaluación de capacidad de procesos. Entonces es también un documento muy importante que vamos a usar, vamos a conocer cómo se utiliza este documento, cómo nos apoyamos en este documento para desarrollar una evaluación de capacidad de procesos. Específicamente vamos a abordar respecto al tema del PAN 3 aspectos. Cómo usar el llamado modelo de referencia de procesos para poder ser capaz de aplicarlo a los 37 procesos delineados en el modelo de referencia de procesos que COVID-5 nos propone. Recordemos que COVID-5, en una publicación denominada los habilitadores, los procesos habilitadores, nos presenta una estructura para los 37 procesos que conforman los dominios de gobierno y de gestión bajo el enfoque de COVID-5. ¿Bien? El modelo de referencia de procesos, la estructura a través de la cual cada uno de los procesos son presentados en la publicación. ¿Bien? También vamos a aplicar y analizar el modelo de medición en la evaluación de los niveles de capacidad del proceso. ¿Cuáles son los niveles que tenemos que aplicar para medir, para arrojar resultados cuando desarrollemos una evaluación de niveles de capacidad? Y vamos a estar también en la capacidad de aplicar y analizar la dimensión de capacidad usando los criterios genéricos delineados en el PAN. Bien. Un tema importante, vamos a poder revisar a través de la publicación del PAN cierta diferencia, podemos decir así, respecto a lo que está publicado en el documento de procesos, de los habilitadores de procesos. Básicamente el PAN recoge mucho del contenido que está publicado en el documento de procesos, pero sin embargo le da una estructura bajo el enfoque del estándar, la ISO 33020, anteriormente la 15504. Entonces el PAN se apoya en el documento de procesos, toma aspectos importantes que ahora vamos a ver después cuáles son, y sobre esta base, ¿no?, se presentan los 37 procesos bajo un enfoque muy parecido, pero podemos decir algo simplificado a como aparece en la publicación de
de los procesos habilitadores de COVID-5. Entonces, en este curso vamos a incidir bastante en el uso de esta publicación, porque es muy importante, porque aplica para poder llevar a cabo una evaluación de procesos, de capacidad en los procesos, ¿no? Entonces, es un documento muy importante que tenemos que aprender a utilizar para que lo podamos aplicar, ¿no? Usted que está en este curso buscando cómo poder capacitarse y entrenarse para poder certificarse en el llamado asesor de COVID-5. Entonces vamos a trabajar con en detalle esta publicación, que es muy importante y forma parte crucial de lo que es una evaluación de capacidad. Y finalmente también el curso, el alumno, el candidato, ya decimos candidato porque entendemos que usted está en este curso más allá de un interés por conocer cómo se desarrolla una evaluación de capacidad, está buscando rendir el examen de certificación para certificarse como asesor de COVID-5. También vamos a dar lineamientos de cómo se certifica y cómo se da el examen. Una parte también importante que vamos a ver en el curso, que nos va a llevar una mayor cantidad de tiempo, la revisión, es cómo podemos estar en la capacidad de ejecutar, ¿no?, y aplicar los 7 pasos delineados en la guía del evaluador. ¿Y esto qué significa? Como conocer aspectos de cómo iniciar una evaluación de procesos. Punto importante, cómo delimitamos el alcance de una evaluación, ¿no? Cómo sabemos hasta dónde llegamos y qué nos vamos a cubrir en una evaluación de procesos, ¿no? Para eso vamos a usar las herramientas provistas y también vamos a apoyarnos en el PAN para seleccionar los apropiados procesos. Otro punto importante es la planificación, porque también tenemos que tener un enfoque de planificar. ¿Qué vamos a planificar? Actividades, tareas que vamos a desarrollar durante toda la fase de la evaluación. También hay una parte de reunirnos con el equipo, dar una instrucción, llegar a consenso, instruirlos en cómo se va a llevar a cabo esta evaluación de capacidad. Un siguiente punto importante ya es propiamente el trabajo que desarrolla el evaluador, llamamos el trabajo de campo, a través del cual colecta todos los datos, colecta evidencias, colecta toda la información que necesita para poder llevar a cabo la evaluación. Y una parte importante no es solamente la captura de los datos de la información, sino también que hay una fase muy crucial que le llamamos la validación de los datos. ¿Esto qué significa? Verificar, hacer un control de calidad para que la información, los datos recolectados, sean reales y obedezcan a la realidad del contexto en el cual estamos evaluando un determinado proceso. Entonces, es un aspecto muy importante de la validación, ¿no?, que permite verificar la captura de datos que hemos realizado durante todo el trabajo de la evaluación. Y llegamos al punto importante. Después de haber capturado los datos, validado la información que hemos capturado, pues tenemos ya que comenzar a hacer una evaluación. ¿Esto qué significa? Tenemos que comenzar a asignar un valor. ¿Bien? ¿Qué vamos a valorar? Que vamos a dar un puntaje a los atributos del proceso, a efectos de determinar en qué nivel de capacidad se encuentra el proceso. ¿No? Usted, como alumno de este curso, ya conoce el curso en COVID-5, entonces ya recuerde cómo se lleva a cabo una evaluación de atributos, ¿no? Vamos a repasar también estos puntos en este curso, pero retomando el tema, entonces procedemos a hacer la evaluación de atributos, vamos a aplicar un nivel de capacidad al proceso que estemos evaluando. Y finalmente, un punto importante es que el evaluador, el asesor,
tiene que reportar los hallazgos de la evaluación. Y esto lo va a desarrollar a través de un informe. Entonces también vamos a ver en esta fase, en esta etapa, cómo el evaluador, también llamado asesor, ¿no?, cómo va a reportar estos hallazgos, ¿no?, reportar recomendaciones, cómo tiene que desarrollar un informe bastante consistente que revele la calidad de trabajo que ha desarrollado. Bien. Y en esta fase ya es propiamente desarrollar el cierre de la evaluación, presentando los informes, sustentándolo hacia la plana directriz de la empresa en la cual estamos haciendo la evaluación, ¿no?, para presentar los hallazgos, pero siempre es importante también acompañarlo de recomendaciones, como ya veremos en mayor detalle cuando abordemos estos 7 pasos desarrollados en la guía de evaluador. Bien, entonces, un poco como corolario, se habrán dado cuenta que en el curso vamos a usar varias publicaciones de COVID-5. Vamos a usar el documento, el PAN, el Process Assessment Model, modelo de evaluación de procesos, una publicación de COVID, y vamos a usar el documento de la guía de evaluador. Esos son los 2 documentos centrales, principales, alrededor de los cuales vamos a trabajar el presente curso que estamos dando inicio hoy día. Bien. Bien, veamos ahora el contenido del curso. El curso se compone de 4 aspectos bastante importantes. Vamos a ver en una primera parte, vamos a revisar el modelo de capacidad de COVID-5. A continuación, vamos a ver cómo es la acreditación, cómo usted puede acreditar esta certificación como asesor en COVID-5. Vamos a ver cómo se compone de una manera muy general este documento llamado la guía del evaluador, y después nos vamos a centrar en una mayor cantidad de tiempo del curso en los 2 puntos siguientes. Un primer punto, conocer cuáles son las funciones y responsabilidades que conlleva una evaluación de procesos, saber qué roles son los que juegan un papel importante en la evaluación y qué responsabilidades van a asumir estos roles o funciones que vamos a identificar para una evaluación. Y el último punto, que es el de mayor contexto, es cómo se lleva a cabo la evaluación de procesos, en el cual vamos a ver en detalle estos 7 pasos que se plantean en la guía del evaluador. Entonces, este es el contenido del curso. Entonces, con mayor profundidad vamos a ver el punto 4, que es el que nos va a llevar un poco más de tiempo y es la parte medular y central de lo que usted necesita conocer. Les adelanto que los puntos importantes para rendir su examen de certificación, para que puedan acreditar como asesor en COVID-5, básicamente un conocimiento muy profundo de las funciones y responsabilidades de los participantes en una evaluación y conocer con bastante profundidad y dominio cómo se realiza una evaluación de procesos. Entonces, el punto 3 y 4 son los aspectos más importantes que usted tiene que revisar, conocer, identificar cómo aplicar, y son los puntos en los cuales vamos a hacer un repaso con mayor detenimiento, porque son los puntos medulares e importantes que forman parte del curso de asesor. Bien, vamos a ver ahora entonces, ya empezando el curso, vamos a ver el primer capítulo, vamos a ver el modelo de capacidad de COVID-5, vamos a ver en esta primera sesión una visión general del modelo de capacidad que usted ya vio, recordará, lo vio cuando vio el curso de COVID-5 Fundamentos. Vamos a revisarlo con un mayor detenimiento porque es un punto muy importante que tenemos que conocer ahora con más precisión
porque en esta fase usted ya va a trabajar en lo que es una evaluación de capacidad de procesos. Entonces tenemos que conocer a profundidad cómo se usa este modelo de capacidad. Bien. Ok. Recordemos que ISACA, dentro de los documentos que ha publicado en COVID-5, publica un documento que se llama el modelo de evaluación de procesos, o PAN. Lo llamamos PAN y es un nombre más conocido porque esta publicación hasta la fecha solamente está publicado en inglés, entonces se le conoce más por las siglas de Process Assessment Model, using COVID-5. Entonces, de una forma coloquial, cuando hablemos del término PAN nos estamos refiriendo al documento del modelo de evaluación de procesos publicado, ¿no?, por ISACA usando el concepto de COVID-5. Entonces, este documento es la base principal para ejecutar cualquier evaluación a un proceso relacionado a las tecnologías de la información. Entonces, tenga presente que este documento es la base sobre la cual vamos a ejecutar la evaluación. Entonces, es muy importante conocer el contenido de esta publicación, porque es la parte medular que vamos a utilizar para llevar a cabo una evaluación de procesos. Bien, al concluir esta sesión, entonces, usted va a estar en capacidad de poder comprender con bastante suficiencia cuál es el modelo de evaluación de procesos, o PAN, usando COVID-5. Bien, entonces comencemos a ver el modelo de capacidad de COVID-5. En primer lugar, estamos viendo las 3 publicaciones más importantes relacionadas al contexto de lo que es una evaluación de capacidad. Empezando por el documento, el propio modelo de evaluación de procesos, el cual nos presenta las bases del modelo de evaluación de capacidad con base en el estándar ISO 33020, antes ISO 15504. He tratado ya de informar que esta ISO 15504, que estaba vigente ya bastante tiempo, fue adoptada como base cuando salió COVID-5 allá a fines del año 2012, pero sin embargo es importante conocer que esta ISO ha sido reemplazada por la serie 33000, de las cuales la ISO 33020 es la que recoge mayor contenido, la esencia propia que estaba en la versión 15504. Esta versión ISO 33020, que mantiene la parte medular de todo el concepto de lo que es una evaluación de capacidad, fue liberado en el año 2015. Tenemos entonces una versión, es importante que usted lo conozca porque ha sido actualizada la versión anterior, la llamada ISO 15504. Otro documento también importante, como herramienta importante para el evaluador, es propiamente la guía de evaluador, usando COVID-5, no es una guía del asesor. En este documento se presenta el paso a paso, el proceso detallado de cómo se debe realizar una evaluación por parte de un evaluador acreditado. Usamos acá el término evaluador acreditado porque en el concepto de ISACA, el staff personal que desarrolla a cabo una evaluación tiene que ser un personal suficientemente entrenado, muy conocedor de esta documentación y sobre todo con la experiencia de trabajo para que pueda desarrollar con éxito una evaluación. Entonces, también la guía del asesor recoge lo que está en el estándar ISO sobre cómo llevar a cabo una evaluación de capacidad. Entonces, también alrededor de este concepto también ha trabajado COVID. Y por último,
tenemos el documento denominado la guía de autoevaluación usando COVID-5, el cual es un documento que tiene una lista general de aspectos a considerar en un proceso preliminar de autoevaluación. Llamamos un proceso preliminar porque esto es un previo, no es una evaluación formal ni rigurosa. Es simplemente un documento que permite a la organización de una manera rápida poder identificar en qué niveles de capacidad se encuentra. O sea, es una revisión muy rápida, no entra mucho a profundidad, es una revisión preliminar. No es una evaluación formal basada en la norma ISO 33020, es una revisión rápida para más o menos poder ver en qué niveles de capacidad se encuentran los procesos que queremos revisar y que están presentes en la organización. Entonces, también es un documento que se usa como una guía rápida para poder saber cómo nos encontramos en los procesos. Su fin lo usan las organizaciones para autoevaluarse de una manera rápida. Ya cuando queremos trabajar a mayor detalle, conocer realmente cómo está el proceso, debilidades, fortalezas, oportunidades de mejora, entonces ya optamos por hacer una evaluación más rigurosa y nos apoyamos ya en los documentos de la guía del asesor y en el PAN. Son los documentos modulares alrededor del cual se ejecuta, se desarrolla una evaluación de capacidad de procesos. Bien, entonces recuerda, la guía de autoevaluación simplemente es una guía para que la organización se pueda evaluar de una manera preliminar, no es definitiva. Por lo tanto, simplemente censa rápidamente cómo se encuentra la organización en determinados procesos. Bien, estamos viendo ahora cómo es el modelo de evaluación de PAN. En el lado superior vemos el contexto, lo que desarrolla el modelo de evaluación de procesos, que se apoya en tres aspectos principales. Se apoya en un modelo de referencia de procesos, el cual define los dominios y el alcance de los procesos, define cuál es el propósito del proceso y cuáles son los resultados esperados del proceso. Esto es, cuáles son las salidas que debería producir el proceso. Entonces, un modelo de referencia de procesos es importante como parte de un modelo de evaluación. Al lado derecho vemos también que es importante el marco de medición. Cuáles son los niveles de capacidad sobre los cuales vamos a medir, cuáles son los atributos de proceso. Recordemos que hablamos de atributos, un nivel de capacidad puede tener uno o más atributos, ¿no? Y cuál es la escala de calificación que se va a utilizar. Esos tres componentes, niveles de capacidad, atributos de proceso, de escala de calificación, definen lo que es un marco de medición. Y cerrando este contexto está el modelo de valoración del proceso, ¿no? Conocer el alcance, indicadores, el mapeo, todo lo que es la valoración. Y en la parte inferior vemos lo que es propiamente la guía de valor de cómo se lleva a cabo la evaluación, ¿no? El proceso de evaluación, entonces, necesita unas entradas, ¿no? Definir un propósito, un alcance, límites de lo que se tiene que llevar a cabo en la evaluación, cuál es el enfoque que se va a adoptar en la evaluación, el asesor, cuáles son los criterios de competencia que tienen que tener los miembros del equipo, la información adicional de contextos que se tienen que capturar, todo como entradas para el proceso de evaluación o valoración. Y propiamente ya en el proceso de evaluación está la planificación, la captura de los datos, de la información, de las evidencias que se tienen que capturar, validación de datos, da la conformidad a la información recogida y la asignación de puntajes a los atributos del proceso en base a los datos recogidos. Y
concluye con elaborar los reportes, los informes respecto a los hallazgos que se han encontrado. Las salidas, bueno, fechas que se han realizado, las evidencias que se han encontrado, la valoración que se ha dado al proceso, el perfil que tiene el proceso identificado y bueno, toda información adicional que ayuda a la organización para poder llevar a cabo después una etapa de mejora en el proceso. Y apoyando o como un punto importante al proceso de valoración, hay un equipo, hay roles y responsabilidades del patrocinador, del asesor competente y los asesores. Toda esta parte inferior es la que vamos a ver con mayor profundidad en otro capítulo. ¿Bien? Entonces, tenemos dos aspectos importantes, un modelo de evaluación de procesos y tenemos propiamente la guía de cómo se lleva a cabo la evaluación de una evaluación de capacidad. Bien, la capacidad de un proceso entonces se define a través de niveles. Partimos desde el nivel 0, que le llamamos un proceso incompleto, que en este nivel podemos decir que el proceso no se ejecuta o no logra alcanzar su propósito. ¿Bien? Entonces, llamamos un nivel 0 cuando no encontramos evidencia que el proceso se lleve a cabo. Bien, entonces decimos proceso de nivel 0. El siguiente nivel, que es el nivel 1, se llama proceso ejecutado. Y este nivel 1 se apoya en un atributo de proceso. ¿Cuál es ese atributo de proceso? Es el atributo de desempeño del proceso. ¿Qué significa el nivel ejecutado? Significa que el proceso se lleva a cabo y alcanza el propósito esperado del proceso. Entonces, el propósito que debe cumplir el proceso en el nivel 1 se cumple, se alcanza. Por lo cual decimos que el proceso se encuentra en un nivel 1, nivel ejecutado. En el siguiente nivel, el nivel 2, proceso gestionado, encontramos también que a su vez se soporta en dos atributos. El primero es el atributo de gestión del proceso y el segundo es el atributo de gestión del producto del proceso. Recuerden que llamamos productos a las entradas y salidas. Quiere decir que en el nivel 2 de capacidad lo que buscamos es que el proceso sea gestionado. ¿Qué significa gestionado? Que el proceso se define objetivos. Ya no es un proceso que se ejecuta a nivel 1, sino que le incorporamos la capa de objetivos y gestionamos el cumplimiento de sus objetivos. Y por otro lado, también le vamos a poner importancia a gestionar las entradas y salidas del proceso con mayor rigurosidad. Entonces, en el nivel 2 de proceso gestionado, el proceso se gestiona y los productos de trabajo, entradas y salidas, son establecidos de una manera formal, son controlados, o sea, se aplican criterios de calidad y se mantienen a efectos de que las buenas entradas al proceso generen las salidas reales que se espera de un proceso. Piense un momento, ¿qué ocurre si en un proceso las entradas son deficitarias, no son las adecuadas o contienen errores? El proceso va a botar resultados que no son los adecuados. Entonces, ya en el nivel 2, un punto también importante es definir criterios de calidad, control sobre esas entradas y también sobre las salidas. De tal forma que los productos de trabajo estén formalmente establecidos. La organización, el equipo responsable del proceso, entonces se va a preocupar por que las entradas y salidas permanentemente estén siendo verificadas, controladas, ¿no? Estandarizadas, ¿no? Para que el proceso pueda funcionar de una manera como ha sido planificada. Y
bote los resultados, ¿no? Y acompaña los objetivos que se han establecido. En el nivel 3, que le llamamos el proceso establecido, también obtenemos ahí dos atributos del proceso. Uno de ellos es el atributo de definición del proceso y el otro es el atributo de liberación del proceso. ¿Qué significa esto? En el atributo de definición, el proceso ya es definido, estandarizado. El proceso es acompañado de toda la documentación informalizada, políticas de proceso, procedimientos instructivos, cartillas, definición clara de roles y responsabilidades. Entonces, el proceso es mapeado, documentado en su totalidad. Y en el segundo atributo, lo que se busca es identificar si ese proceso es llevado a cabo de la manera que está descrita en la documentación. Entonces, ya la organización documenta sus procesos y se alinea en el cumplimiento de esos procesos como los ha definido a través de la documentación que ha desarrollado. Entonces, en ese nivel ya le llamamos proceso establecido. Y esto entonces significa que el proceso es implementado usando procesos, procedimientos definidos que ayuden a conseguir los resultados. La organización documenta, estandariza su proceso y respeta esa documentación cumpliendo las actividades y respetando los roles definidos en el proceso. Entonces, la organización no solamente documenta, sino también lleva a cabo aquello que está documentado. En el cuarto nivel hablamos del proceso predecible. En este cuarto nivel encontramos dos atributos de proceso. Uno de ellos es el atributo de medición del proceso y el otro atributo es el atributo de control del proceso. Bien, ¿cuál es el aspecto importante del nivel 4? Fíjense en lo que dice el atributo 4.1, medición del proceso. La pregunta puede ser, pero ¿es que acaso en los niveles anteriores también no hay medición para tener indicadores? Seguramente que sí, que es cierto. Que de hecho, las organizaciones, no siempre, pero en casos ya comienzan a medir, se proponen indicadores, métricas. Bien, la diferencia es que en el nivel 4 la medición ya es establecida como una práctica cotidiana. Se utilizan herramientas ya definidas de medición. La desviación permitida en los resultados de la medición también ya es establecida. Y acá aparece lo que se llama los límites de control, superior e inferior. Dentro de qué rangos los resultados del proceso se tienen que dar. Dentro de qué rangos consideramos que el proceso se está ejecutando de una manera adecuada. ¿Y qué pasa cuando el proceso se desvía de esos límites? Sale de esos límites que llamamos límites de control. Entonces, la organización está en la capacidad de identificar que se encuentra en esa situación y a través de acciones correctivas retorna al estado de control o no está en la capacidad. Entonces, en el nivel 4 la organización mide con rigurosidad, establece sus límites de control y está en la capacidad de controlar el proceso cuando hay alguna desviación. Entonces, busca a través de una medición bastante rigurosa y fuerte que los resultados del proceso siempre se estén consiguiendo, que no salgamos de esos valores esperados que se esperan como resultado del proceso. Por eso que en el nivel 4 la medición toma un carácter muy importante, un carácter crucial,
importantísimo que se tiene que trabajar en la organización. Fíjese que conforme vamos subiendo de nivel, los aspectos relacionados a competencias, cultura, ¿no? Recordando ahí un poco lo que vimos en los habilitadores de COVID-5, se tiene que fortalecer más, ¿no? Empezamos en un nivel de ejecutado, vamos a elevar en el cual miramos objetivos, nivel 2, estandarizamos nivel 3, medimos con rigurosidad nivel 4. Esto tiene que ir de la mano con entrenamiento y capacitación y concientización de todas las personas que trabajan en el proceso, para que vayan adquiriendo las competencias adecuadas para que la organización pueda mejorar los niveles de capacidad. Entonces, en el nivel 4 lo llamamos proceso predecible, porque el proceso es realizado consistentemente dentro de los límites definidos para lograr sus resultados. Y decimos que es ejecutado consistentemente porque ante alguna desviación el proceso está en la capacidad de poder retornar a su estado de control. Entonces, bajo ese enfoque le llamamos proceso predecible. Y llegamos al quinto nivel, que es el llamado nivel de proceso optimizado. En este nivel encontramos dos atributos: el atributo de innovación del proceso y el atributo de optimización del proceso. Fíjense que se utiliza el término innovación. Y dentro de la innovación está arraigado el concepto de la mejora continua. El proceso, de una manera consistente, es mejorado de una manera tal que a lo largo del tiempo, con prácticas adecuadas de mejora y controles, se proponen iniciativas de mejora, de innovación, y estas iniciativas se plasman o se llevan a cabo, se implementan dentro del proceso, de tal forma que el proceso continuamente es optimizado, mejorado. Entonces, a través de la mejora continua, el proceso es constantemente mejorado, optimizado. Entonces, y esta es una práctica cotidiana. La organización, ¿no?, a través de aquellos que son responsables del proceso, ya como una práctica frecuente, lo que hacen es desarrollar mejoras, ¿no?, evaluar esas mejoras, ponerlas en producción y estar en la capacidad de lograr resultados con esas mejoras. Entonces, aquí el foco también no es mejorar por mejorar, es implementar y confirmar que esas mejoras están dando los resultados esperados. Entonces estamos en un círculo, ya el proceso entra en una fase de una mejora consistente. Es así que decimos que el proceso se encuentra en un nivel 5 de optimización. Esto es, el proceso se mejora de una manera continua para cumplir con los objetivos relevantes del negocio, ¿no?, los actuales, y los objetivos también que se proyecten de cara a un corto o mediano plazo. Bien, entonces ya hemos hecho un recorrido por estos niveles, empezando desde nivel 0, en el cual llamamos proceso incompleto. Y ahora no usamos el término que no existe, sino que simplemente las evidencias, el hallazgo, nos dicen que el proceso, al no cumplir su propósito, pues lo que estemos haciendo no es suficiente, ¿no?, y decimos que no se está ejecutando propiamente el proceso, es un proceso incompleto. Y así llegamos al nivel 1, 2, 3, 4 y 5. Recuerde también, entonces, que en el nivel 1 usted tiene que evaluar un atributo de proceso. Cuando hago una evaluación de capacidad nivel 2, nivel 3, nivel 4 y nivel 5 a un proceso determinado,
Usted tiene que evaluar 2 atributos de proceso por cada uno de estos niveles 2, 3, 4 y 5. En el nivel 1 solamente nos centramos en un atributo de desempeño del proceso. Bien, el modelo de evaluación de capacidad tiene 2 dimensiones. En un eje se encuentra la dimensión de capacidad, en la cual se encuentran los niveles de capacidad que acabamos de ver, con todos sus atributos de proceso. En esta dimensión de capacidad, entonces, decimos que la dimensión de capacidad de los procesos, niveles 1, 1, 5, entonces se apoyan en los llamados indicadores de proceso, que son 3: las prácticas genéricas, los recursos genéricos y los productos de trabajo genéricos. Y en el nivel 1 aparece lo que se llama las prácticas base y los productos de trabajo, que son indicadores adicionales para evaluar el desempeño en los procesos y que se dan únicamente en el nivel 1. Y en la otra dimensión están los procesos de COVID-5, ¿no? Los procesos desarrollados bajo el concepto del PRM y que están publicados en COVID-5. Entonces, 2 dimensiones, una dimensión de capacidad y una dimensión de procesos. Los procesos en una dimensión y la capacidad en la otra dimensión. Bien, hemos hablado de los indicadores de evaluación. Bien, entonces vamos a comprender un poco cuáles son estos indicadores de evaluación. Entendamos en principio que el modelo de evaluación de procesos, el PAN, está basado en el principio que la capacidad de un proceso puede ser evaluado a través de la demostración del cumplimiento de los atributos del proceso. Fíjese, para el PAN se basa en el principio que la capacidad de un proceso puede ser evaluado si demostramos el cumplimiento de los atributos del proceso. ¿En base a qué? En base a la evidencia relacionada a los indicadores de evaluación. Bien, entonces la base importante sobre la cual se conceptualiza el PAN es que todo proceso puede ser evaluado en su capacidad en la medida que demostremos cómo está cumpliendo con los atributos del proceso. Es de esta forma entonces que diremos si un proceso cumple el atributo de proceso 1.1 a nivel 1, entonces cumple el nivel 1 de capacidad. Si cumple el atributo 2.1, 2.2 de gestión y de productos de trabajo y demuestra el cumplimiento de estos atributos, estará alcanzando el nivel 2 y así sucesivamente. Entonces, la demostración de cumplimiento de los atributos es una base importante para poder conceptualizar una evaluación de proceso. Y se tienen 2 tipos de indicadores de evaluación. Los indicadores de capacidad de proceso, que se aplican a los niveles 1 a 5, y los indicadores de rendimiento, que solamente se aplican al nivel 1 de capacidad. Entonces, los indicadores de capacidad se aplican a los niveles 1, 2, 3, 4 y 5. Y los indicadores de rendimiento se aplican exclusivamente al nivel de capacidad 1. Bien, vamos a ver un poquito más entonces, entender estos aspectos que son muy importantes y que tenemos que repasar. Bien, vamos a ver entonces cuáles son esos indicadores de capacidad de proceso. Los indicadores de capacidad de proceso son de 3 tipos y los podemos ver en el gráfico siguiente, ¿no? Tenemos, si vemos en la parte inferior,
Tenemos los recursos genéricos, las prácticas genéricas y las entradas y salidas genéricas. Estos son los tres tipos de indicadores de capacidad del proceso: sus recursos genéricos, sus prácticas genéricas y sus entradas y salidas genéricas. Entonces vamos a conocer con un poco más de detalle qué significan cada uno de estos tres tipos de indicadores de capacidad del proceso. Bien, vamos a ver las prácticas genéricas. Las prácticas genéricas son indicadores de actividades de un tipo genérico y proveen guías sobre la implementación de las características del atributo. O sea, son un indicador de actividades de tipo general y que dan una guía sobre la implementación de características de ese atributo. Estas prácticas genéricas soportan el logro de los atributos del proceso y muchos de ellos están relacionados con las prácticas de gestión. Por ejemplo, las prácticas establecidas para soportar el proceso, como se caracteriza en el nivel 1. Durante la evaluación de capacidad del proceso, el foco primario está en el rendimiento de las prácticas genéricas. En general, el rendimiento de todas las prácticas genéricas son esperadas para poder decir que hay un completo cumplimiento de los atributos del proceso. Si todas las prácticas genéricas que se han delineado para un determinado nivel, si se cumplen, entonces se están cumpliendo los atributos del proceso en el nivel que estamos revisando. Entonces las prácticas es una evidencia de la actividad propia que debe desarrollar el proceso como una práctica importante en un determinado nivel de capacidad. El segundo indicador son los recursos genéricos. ¿Qué son los recursos genéricos? Son los recursos asociados que pueden ser usados cuando se ejecuta el proceso a fin de alcanzar el atributo. Quiere decir que son todos aquellos recursos que se necesitan para poder alcanzar un determinado atributo del proceso. ¿Cuáles son estos recursos? Bueno, los recursos pueden ser los recursos humanos, las personas que se necesitan, las herramientas que se van a utilizar como parte importante del proceso, métodos que va a utilizar el proceso para alguna actividad, en algún caso, qué infraestructura necesita, qué equipamiento necesita el proceso para poder operar. Un ejemplo, si tenemos un proceso de cambios, ¿qué personas van a trabajar? Recursos humanos. Vamos a usar una herramienta de gestión para llevar a cabo el proceso, o vamos a desarrollar plantillas bajo un formato tipo Excel para llevar el control del proceso. ¿Qué herramientas vamos a utilizar? ¿Cuáles son los métodos que vamos a utilizar para poder clasificar los cambios? ¿Cuál es el método que vamos a utilizar para poder hacer una evaluación del cambio? O sea, todos esos recursos que necesitamos para que el proceso camine, entonces son los que tienen que ser puestos a disposición del proceso para que este pueda operar. Infraestructura, bueno, equipamiento necesitamos computadores, teléfonos, correo electrónico, qué herramientas necesito, mensajería instantánea para que el proceso pueda operar de una manera normal. La disponibilidad de un recurso entonces indica el potencial para el logro del propósito de un atributo específico. ¿Okay?
Punto importante, ¿no? La disponibilidad del recurso es importante para el logro del propósito del atributo específico. Quiere decir que el no contar con alguno de estos recursos pone en riesgo que se consiga el atributo esperado. Entonces, este es el concepto de recursos genéricos. ¿Cuáles son los recursos que necesito para que opere el proceso? La disponibilidad de estos recursos apoya fuertemente a lograr los propósitos del atributo específico que se está esperado en un proceso. El no contar con estos recursos, por el contrario, pone en riesgo que se consigan estos. Y el tercer indicador de capacidad son las entradas y salidas genéricas. Bueno, entradas y salidas del proceso. ¿Qué significa esto? Son características, conjunto de características que serían esperadas ser evidentes en las entradas y salidas de tipos genéricos como un resultado del cumplimiento de un atributo. O sea, un atributo del proceso en un nivel determinado de capacidad tiene que tener entradas y salidas que se produzcan. Estas entradas y salidas genéricas forman la base para la clasificación de las entradas y salidas definidas como indicadores de rendimiento del proceso. Ellos representan los tipos básicos de entradas y salidas de todos los tipos de procesos. Quiere decir, entradas y salidas es todo aquello que tiene que producir el proceso de salidas como un indicador que efectivamente se está alcanzando los atributos del proceso esperado. Por ejemplo, si estamos en el nivel 4 de medición y estamos en el atributo de medición, entonces, ¿qué salidas usted esperaría encontrar si está evaluando este atributo? Esperaría quizás encontrar formatos de medición, registros de medición, planes de cómo se realiza la medición, ¿no? El control de calidad de los datos, de las definiciones. O sea, todas esas salidas que usted necesita son las llamadas entradas y salidas genéricas. Entonces es un punto importante y más adelante cuando comencemos ya a ver un poco las plantillas de sobre todo el nivel 2, 3, 4, 5, vamos a poder revisar estos tres conceptos que acabamos de revisar, ¿no? Que son los indicadores de capacidad del proceso. Bien, ahora vamos a ver los indicadores de rendimiento del proceso. Recuerden que dijimos que estos indicadores de rendimiento aplican solo al nivel 1 de capacidad. Bien, estos indicadores de rendimiento del proceso son de dos tipos: los indicadores de prácticas base, los indicadores de entradas y salidas. Los indicadores de rendimiento del proceso se relacionan a los procesos individuales definidos en la dimensión proceso del PAN y son escogidos para explícitamente direccionar el cumplimiento de los resultados definidos del proceso. De evidencia de rendimiento de las prácticas base y la presencia de entradas y salidas con sus esperadas características, entonces da la objetiva evidencia del cumplimiento de los resultados del proceso. Bien, ojo, aquí hablamos que estos dos indicadores aplican para el nivel 1 de capacidad. ¿Y dónde encontramos esta información? ¿Dónde encontramos cuáles son esas prácticas base que se debían estar cumpliendo? ¿Dónde encontramos información de esas entradas y salidas? Esa información la pueden encontrar en el documento de COVID de los procesos habilitadores o también lo pueden encontrar en el PAN. En el PAN sí de una manera más estructurada, tomando en cuenta los términos que establece el estándar de la ISO. ¿Bien? Entonces, ojo, y esto aplica solamente al nivel 1. Entonces, en el nivel 1 se habla de prácticas base y se habla de entradas y salidas como indicadores
como indicadores de rendimiento del proceso. ¿Por qué hablamos de indicadores de rendimiento? Porque si encontramos que esas prácticas base se desarrollan y encontramos evidencia de las salidas y entradas del proceso, pues podemos decir que el proceso está ejecutándose, tiene un rendimiento que se acerca al esperado dentro del nivel 1 de capacidad. Si por el contrario no encontramos evidencia de esas prácticas base, ni encontramos que se producen esas salidas, pues diremos que el proceso en el nivel 1 no se lleva a cabo en una organización. Por ejemplo, si en un proceso de capacidad no encontramos hallazgos o planes de capacidad, no encontramos reportes de registros de consumo de CPU, memoria y otros, pero no encontramos evidencia, entonces el proceso no estará en un rendimiento adecuado para poder conceptualizar que se encuentra en el nivel 1 de capacidad. Bien, entonces repetimos, esto aplica en el nivel 1. En el nivel 1 hablamos de indicadores de prácticas base y entradas y salidas. La práctica base, entonces, es una actividad muy importante que direcciona el propósito de un proceso en particular. La ejecución consistente, que es de una manera permanente, de las prácticas base asociadas a un proceso, entonces ayuda al cumplimiento consistente del propósito del proceso. Un coherente conjunto de prácticas base está asociada con cada proceso en la dimensión proceso. Esto es, en el documento del PAN ustedes pueden ver por cada proceso cuáles son ese conjunto de prácticas base coherentes que deberían existir, ¿no?, para el proceso que está referenciado. Las prácticas base están escritas en un nivel abstracto, identificando qué debería ser hecho, sin especificar el cómo. Recuerden que los documentos de COVID, como dijimos, como habrán visto en el curso de fundamentos, COVID es el qué. COVID no pretende ser el cómo. El cómo serían los otros estándares, otros marcos utilizados, ¿no?, ya con mayor nivel de detalle. Para poder desarrollar el cómo se deberían llevar a cabo los procesos que se necesiten implementar en la organización. Bien. Entonces, las prácticas base representan solo el primer paso en la construcción de capacidad del proceso. Pero las prácticas base representan exclusivas actividades funcionales de un proceso específico. Decimos que son exclusivas porque cada proceso, como está descrito en el PAN, tiene prácticas base propias y exclusivas para un proceso determinado. Quiere decir que las prácticas base del proceso de capacidad son diferentes de las prácticas base del proceso de gestión de cambios. Son diferentes de las prácticas base del proceso de gestión del servicio de seguridad. Y así es. Entonces, en el nivel 1, las prácticas base son exclusivas, asociadas a un proceso determinado que se está revisando, trabajando en la organización. ¿Bien? No es como el concepto de las prácticas genéricas, que sí son prácticas que aplican para cualquiera de los 37 procesos que conforman los dominios de COVID. ¿Bien? Esa es la diferencia. De la práctica base solamente aplica al nivel 1 y es exclusiva y particular para un proceso específico, y las prácticas genéricas, lo vimos anteriormente, sí son genéricas porque son las mismas aplicadas a procesos diferentes. Bien, ok, en todo este recorrido que hemos visto sobre este tema de la evaluación de capacidad, pues hemos partido conociendo la base importante, que es COVID-5, el framework, es
la base sobre la cual se conceptualiza todo, el documento de procesos habilitadores o catalizadores, como lo han traducido en términos españoles, y estos finalmente decalan y apoyan al PAN, al modelo de evaluación de procesos usando el COVID-5. ¿Bien? COVID-5, el PAN, con el documento de procesos habilitadores, guarda mucha similitud. Sin embargo, el documento del PAN da una estructura particular, pero apoyándose contenidos que están en el documento de los procesos habilitadores. Una herramienta más importante para hacer la evaluación, bueno, usamos el PAN. Si queremos apoyar o encontrar un poco más de detalle, podemos también, recomendaría trabajar con el documento de procesos habilitadores. Bien, vamos a ver ahora el contenido del PAN. Recuerden el término del modelo de referencia de procesos, ¿no?, que es la estructura base sobre la cual se presentan los 37 procesos de COVID. El COVID construye un modelo referencial de procesos que es una estructura de contenido. Esa estructura de contenido la estamos viendo en la lámina. A ver, repasemos un poquito y revisemos el contenido, cómo se muestra de manera típica un proceso en esta publicación del modelo de evaluación de procesos de COVID. Bueno, en COVID a cada proceso le asigna un código. En la segunda línea está el nombre del proceso. En el tercer bloque se hace una descripción del proceso. Bueno, esto es, describe el proceso, qué se relaciona, ¿no?, cuál es su foco, sobre qué se orienta. Y en el cuarto bloque nos presenta una descripción del propósito del proceso, cuál es el fin que cubre este proceso. Después nos presenta lo que llama los resultados que se esperan del proceso. Estos resultados, un poco quiero hacer un símil entre la publicación del PAN con la publicación de procesos habilitadores. Fíjense, esto que llama acá como resultados en el PAN, esto, si lo vemos en la publicación de procesos habilitadores, aparecen con el tema de metas de proceso. Entonces, bueno, acá tiene otra connotación y le llama resultados. Pero si vemos la publicación de procesos habilitadores, vamos a encontrar un término que dice metas. Pero el contenido es el mismo. Entonces, si vamos a la publicación de procesos habilitadores, vamos a encontrar que esos tres procesos que están descritos, pues, aparecen con el nombre de metas en el libro de habilitadores. ¿Ok? Y después del bloque de resultados aparece el bloque de las prácticas, ¿no?, las prácticas base para este proceso, que en este caso nos presenta 3 prácticas base. Bien, nuevamente, haciendo un comparativo con lo que aparecía en el libro de procesos habilitadores, como en este caso es un proceso de gobierno, es un proceso EDM, pues el término que se utiliza en el libro de habilitadores le llama prácticas de gobierno. Y en este caso adopta el término de la ISO, que es prácticas base. Recuerden, estas prácticas base que están publicadas para este proceso, el cumplimiento de estas prácticas base significaría que se alcanzan los resultados del proceso, con lo cual se cumple el nivel 1 de capacidad. Bien, y acá aparece algo interesante que no aparece en la publicación de procesos habilitadores. En la publicación de procesos habilitadores se presentan las metas del proceso, que en el PAN se llaman resultados, y se presentan las prácticas del proceso. Bien, pero
si uno trata de encontrar qué práctica se relaciona con qué meta o metas del proceso, esto no es posible encontrarlo en la publicación de procesos habilitadores. Esta relación se encuentra en la publicación de PAN. Fíjense que en la columna derecha, ahí me refiero a la parte donde usted está viendo las prácticas base, aparece al lado derecho, ¿no?, un término que dice apoya, y ahí el código que referencia es el código, está referenciando a los resultados del proceso. Quiere decir que en el PAN se alinean las prácticas con los resultados esperados del proceso. Aquí está ese alineamiento. Y eso es algo bastante interesante e importante que al menos tiene bastante aplicación cuando uno va a llevar a cabo una evaluación. Saber interpretar cuáles son las prácticas clave que cumpliéndose significan el logro de un resultado, cumplimiento de un resultado. Entonces esta es una parte muy importante que se presenta en la publicación del PAN. Este aporte, reitero, no aparece en la publicación de procesos habilitadores, es algo inherente al PAN. Entonces ya es un punto importante que el PAN da un paso más para poder llevar a cabo una evaluación. Y en los bloques siguientes aparecen las entradas del proceso y aparecen las salidas del proceso. Estas entradas y salidas, si usted revisa este proceso en el documento de procesos habilitadores de COVID, después de la matriz RACI, usted va a encontrar estas entradas y salidas, pero asociadas al inicio de cada una de las prácticas clave. Acá aparece ya el conjunto, todos agrupadas como entradas y salidas del conjunto de prácticas. Pero sin embargo también en el PAN presenta algo interesante. A las entradas las relaciona, como puede ver, las relaciona con las prácticas, o las relaciona con los resultados del proceso. Me estoy refiriendo a la columna del lado derecho. En las entradas y salidas, esa columna donde dice apoya, ahí se puede ver a qué prácticas clave o a qué resultados está asociado esa entrada o salida. Esa es otra forma que también esta publicación de PAN entrega como un aporte bastante interesante para hacer una evaluación. Tengan presente que esta publicación fue desarrollada específicamente para ya tener un propósito de hacer una evaluación de proceso. Bien, entonces esta es la publicación base con la cual se hace una evaluación de capacidad de procesos en la organización. Bien, entonces esta es la estructura. La estructura es el llamado PRM, el modelo de referencia de procesos que construyó COVID. Y el PRM que construye COVID se relaciona con la ISO, con esta ISO que hemos estado hablando, la 33020, antes 15504, porque la ISO pide que para evaluar un proceso tiene que haber un modelo referencial. Entonces, este es el aporte que COVID da. A través del PAN construye y presenta un modelo de referencia de procesos. Y este es el que vamos a usar para hacer la evaluación. ¿Para qué me sirve esta vista del proceso? Esta me sirve para hacer la evaluación del nivel 1 de capacidad. Recuerde, el nivel 1 de capacidad usted lo va a evaluar contra prácticas base y contra entradas y salidas. ¿Cuáles son esas prácticas base y entradas y salidas? Son las que COVID-5 presenta en esta publicación. Entonces,
en el nivel 1, usted como evaluador va a tener que, a través de la evaluación, va a tener que encontrar evidencia o no que justifique que estas prácticas base se llevan a cabo en la organización y que esas salidas están presentes como parte del proceso que está evaluando. Si ambas condiciones se dan, pues usted estará en la capacidad de poder inferir que el proceso cumple el nivel 1 de capacidad. Entonces, estas plantillas sirven para hacer la evaluación del nivel de capacidad 1 para todos los 37 procesos de COVID. Bien, la plantilla es la misma para todos los procesos. Un proceso de planeamiento, de entrega, la estructura y formato, como se presenta en el PAN, son los mismos. Pero reitero, estas plantillas son la base para lo que es la evaluación en el nivel 1 de capacidad. Estas plantillas no se utilizan para el nivel 2, 3, 4, 5. Para esa evaluación usted usa unas plantillas de carácter genérico. Entonces, recuerde lo que vimos al comienzo, cuando hablamos prácticas genéricas, recursos genéricos, entradas y salidas genéricas. Esos se utilizan con bastante amplitud cuando trabajamos en los niveles 2, 3, 4 y 5. Esos contenidos ustedes también los pueden encontrar en esta publicación del PAN. También pueden encontrar esos contenidos relacionados a las prácticas genéricas, entradas y salidas genéricas y recursos genéricos que necesitan encontrar en los niveles 2 al 5. Bien. Ok, entonces como resumen de esta sesión, en esta sesión hemos visto con un poco más de profundidad cómo es el modelo de evaluación de procesos que se propone en PAN y hemos ya podido entender cómo este modelo de evaluación de procesos que desarrolló COVID sienta las bases para poder llevar a cabo una evaluación de capacidad de los procesos de TI. En esta publicación, COVID nos presenta las 37 plantillas bajo el modelo de referencia de procesos para cada uno de los 37 procesos que conforman los dominios de COVID-5, ¿no? Esto nos sirve para poder desarrollar la evaluación de nivel 1. También esta publicación nos presenta los contenidos de nivel 2, 3, 4 y 5 con cada uno de sus atributos, recordando que el nivel 1 tiene un solo atributo de proceso y el nivel 2 al 5 se revisan 2 atributos de proceso en cada uno de estos niveles. En total se evaluarían 9 atributos de proceso. Y en esta publicación de PAN se presenta todo este contenido de lo que son los niveles 1 al nivel 5 de capacidad. Y estos atributos de proceso y contenidos y características están referenciados en la norma ISO que hemos hecho referencia. Esto es, COVID como aporte desarrolla y construye y presenta un PRM para los procesos de TI, ¿no? Para los 37 procesos de TI, y se apoya en el estándar, en la ISO, para poder llevar a cabo lo que llamamos la estandarización, la adopción de cómo se debería llevar a qué se evalúa en un nivel de capacidad del 1 al 5. Entonces, COVID construye el PRM y adopta el modelo de evaluación que está en la ISO. Y todo eso lo presenta en la publicación del PAN. ¿Por qué hemos revisado el PAN y por qué es importante conocerlo? Porque en este curso de asesor y en el examen que usted debería rendir
para que pueda después acreditar como asesor certificado de COVID-5, el uso del PAN es importante. La evaluación tiene un punto importante que es llevar a cabo, capturar datos, validar los datos y efectuar la puntuación, ¿no? La puntuación del proceso. La captura de datos, la validación y todo el contexto de calificar y dar un puntaje a los procesos, se tiene usted que apoyar en un documento, en qué va a evaluar, qué va a capturar, qué va a informar. Eso lo busca en el documento del PAN. La guía del evaluador le dice cómo tiene que desarrollar una evaluación de procesos en el contexto de la capacidad. El PAN lo que le aporta en la evaluación es el marco con el cual nosotros vamos a contrastar el o los procesos que estamos revisando en una organización. Entonces el PAN me sirve como un documento para contrastar si el proceso que tengo al frente cumple con esas prácticas base que están como contenido en el PAN. Sin embargo, tenga cuidado lo siguiente. Cada organización es particular. Entonces, también es importante que usted tenga la capacidad y el conocimiento adecuados para poder inferir si esas prácticas clave, todas tal cual, aplican en la organización que va a evaluar. Recuerde, COVID no es una metodología y una estructura tal cual. COVID es una propuesta de un marco de referencia. Lo importante que usted tiene que hacer no es seguir al pie de la letra lo que está en PAN, sino ese es su marco de referencia. En base a eso, usted va a determinar cómo va a llevar a cabo adelante esa evaluación. Entonces, tenga cuidado y no trate de adoptar al pie de la letra todo lo que está en el PAN, porque de repente algunas salidas no aplican para la organización que usted está evaluando. De repente algunas prácticas clave no aplican y podría ser que alguna práctica no identificada en el PAN sea necesario que aparezca en la evaluación. Entonces, siéntase usted en la libertad importante de adoptar y adaptar COVID. Por eso, una práctica muy importante es que COVID se adopta y se adapta. Entonces, no es una receta, no se sigue al pie de la letra. No estamos atrás de encontrar que la práctica dice COVID, tenemos que encontrarla, que las entradas y salidas tienen que existir. No. Esto, el evaluador, el asesor, tiene que estar en la capacidad de adaptar el contenido de COVID-5 a las características especiales de la organización que va a evaluar. Y entonces tenga mucho cuidado y mucho tino cuando use el PAN. ¿Bien? Le hemos dado los criterios importantes de contenido, de uso, para qué sirve, para que pueda usted interpretar todos esos conceptos relacionados, pero también es muy importante que usted adopte un poco, tenga el criterio suficiente para que pueda llevar a cabo esta evaluación. Bien, y con esto, entonces, cerramos este capítulo y vamos a ya en el siguiente capítulo ya ver un poco más de contenido de cómo se lleva a cabo una evaluación.